Qué bendición, amados hermanos, estar en esta casa de adoración donde se alaba a Dios. Amén. Créame que para mí es más que un privilegio estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Sabe que como evangelista tengo un sistema en mi diario vivir, y es que el privilegio más grande que yo puedo tener es el poder llevar el mensaje de Dios. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 25. Dirección de los 4 evangelios según Mateo capítulo 25, verso 14. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Los famosos libros sinópticos. Evangelio según Mateo capítulo 25, verso 14. ¿Cuánto lo tiene? Bien, le invito a levantarse sobre sus pies para así estar dándole lectura a la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Leemos la palabra de Dios bajo esta misma comunión. ¿Lo tenemos? ¿Cuánto lo tiene? Bien, comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino su señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Fíjese algo aquí, amados hermanos, en el verso 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué dice el 30? Echarle, allí será, y el crujir de dientes. Padre, gracias. Levante sus manos hacia arriba. Dele gracias a Dios en esta mañana. Qué maravilloso es el Señor que nos ha dado esta bella y linda oportunidad de poder estar en su casa de adoración, para así estar adorando la gloria de su santo nombre. Oh Padre, te damos la gracia por tus maravillas. Gracias, Señor, por lo que ha comenzado a hacer en nuestra vida, y gracias por lo que va a seguir haciendo. Te pido, Señor, que en medio de la disertación de tu palabra, tú sane a los enfermos, Señor, Padre, y traiga una palabra en cada corazón, Señor, conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana queremos ministrar bajo el tema ocupado hasta que Cristo venga. Dele la mano al que está a su lado y hágale saber: ocupado hasta que Cristo venga. Aquí en el capítulo 25 del Evangelio según Mateo que acabamos de leer, Jesús hace énfasis en 3 temas principales que van de acorde con lo que Cristo expone en el principio. Jesús era tan maravilloso en sus milagros, en sus señales y en sus grandes maravillas, como también era poderoso en palabra. Jesús usaba
a veces parábolas. La parábola eran algo que Jesús usaba para poder traer un metamensaje con dos vertientes. Jesús usaba ejemplos similares a lo que él quería enseñar en el momento para poder llevar a las personas al pensamiento de la verdad que él quería decir en el momento. O sea, eran palabras técnicas que usaba Jesús para poder introducirle el mensaje que él quería. En este caso, vemos aquí en el capítulo 25, uno de los capítulos más famosos en la iglesia, muy leído, muy conocido, las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. He aquí, Jesús hace énfasis en dos pueblos. Uno que siempre está al servicio de la obra de Dios y otro que vive bajo una imprudencia. El prudente siempre está al tanto de los compromisos que hay en la iglesia. El prudente no le hace falta llamarlo a corrección porque vive una vida ejemplar. El prudente está temprano en la iglesia. El prudente trata siempre de hacer todo lo que su pastor y sus líderes le manden hacer. Pero el insensato, en cambio, vive un evangelio así como quien dice por vivirlo. No quiere respetar a sus líderes, no quiere obedecer a su pastor, y muchos quieren hacer lo que se le venga en gana hacer. Entonces, en este caso, Jesús hace énfasis en estos dos pueblos, porque Jesús realmente sabía el tiempo que nos iba a tocar a vivir a nosotros, a cada uno de nosotros. O sea, Jesús sabía el tiempo que nos tocaba vivir a nosotros. Jesús sabía que este tiempo era uno de los tiempos más difíciles que ha podido existir y ha podido dar en toda la historia. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará fe. Jesús decía esto porque Jesús sabía los tiempos difíciles que en este tiempo nos iba a tocar vivir a nosotros. Entonces note algo, que aquí en el capítulo 14, Jesús aquí está hablando de un hacendado, está hablando de un hombre apoderado, de un hombre que tenía grandes beneficios, pero por causa ajena a su voluntad tenía que irse. A 3 de sus siervos, como debe de ser, le entregó talentos para cuando él regresara no encontrara lo mismo, sino que encontrara esos talentos multiplicados. Entonces resulta de que este hombre le entrega a uno 5 talentos, a otro le entrega 2 talentos y a uno le entrega un solo talento. Y dice que yéndose, se fue muy lejos, dice que allí dejó su siervo. Pero el que tenía 5 se preocupó por tratar de aportar por lo menos 5 más. El que tenía 2 trató de aumentar más para guardarle ganancia a su señor. El que tenía 1, como tenía 1, lo que hizo fue que lo enterró. Quizás usted me dirá, predicador, yo no sé cuál es mi llamado. Estuve el año pasado en Colombia y una señora llorando se me acercó luego de haber predicado. Me dijo, predicador, yo quisiera predicar la palabra de Dios. Yo quisiera que Dios me usara, pero en verdad no sé cuál es mi llamado. La primera pregunta que yo le hice era que cuántos años ella tenía sirviéndole a Dios. Y me dijo que solo tenía 15 años sirviéndole al Señor. Entonces yo le dije, es increíble que en 15 años usted todavía no sepa para qué Dios a usted la ha llamado. Entonces, una de las responsabilidades más gratificantes que todo el creyente necesita tener es aprender a familiarizarse bien con la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué?
Porque la tercera persona de la Trinidad es el motor de la iglesia. Es quien nos da la fortaleza a nosotros en medio de la aflicción, en los momentos difíciles. Por eso es que el enemigo desde un principio ha querido y ha tratado de personalizar la tercera persona de la Trinidad. Hay proliferaciones de maestros que dicen que el Espíritu Santo no existe, de que el Espíritu Santo es una fuente emanada de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo no tiene personalidades. Pero cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que el Espíritu Santo no simplemente tiene personalidades, sino que tiene grandes características que nos enseña a nosotros cada día que el Espíritu Santo es un ser muy especial. Si usted se fija, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba ahí. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo estaba ahí. Es decir, cualquiera sabe que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cualquiera sabe de que Jesús vino a la tierra, habitó dentro de los hombres y murió por los pecadores. Lo que muchos no saben, o quizás nunca le ha interesado saber, es que el Espíritu Santo ha estado trabajando activamente tanto en la obra del Dios Padre como en la obra del Dios Hijo. Aunque suele haberse independiente a los dos, pero siempre ha estado unido en la esencia de su Espíritu. Note algo, que cuando Dios decide crear los cielos y la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía, y todos los profetas que profetizaron en la antigüedad, profetizaron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús en Hechos capítulo 1, verso 6, sus discípulos le hacen una pregunta. Ya a Jesús le queda muy poco tiempo en la tierra, le queda ya minutos. Y ellos le hacen la pregunta y le dicen: Maestro, ¿cuándo restaurará el reino de Israel? Hay preguntas a veces que nosotros hacemos que no son necesarias. Hay momentos que nosotros oramos a Dios con oraciones que no son elocuentes, oraciones que Dios no le escucha. Por eso es que a veces nosotros pedimos y Dios no nos da lo que pedimos, porque nosotros pedimos mal. Porque según la gramática dice que la oración es un conjunto de palabras con sentido completo. O sea, cuando yo oro a Dios con sentido completo, Dios está presto para escucharme. Pero cuando yo estoy orando sin sentido, Dios no le presta atención a mi oración. Entonces, aquí la pregunta que los discípulos le están haciendo al maestro era una pregunta que no era necesaria. Aunque sí era lógico de que había problemas, porque Israel siempre, ustedes saben que ha tenido problemas de territorio. Y la pregunta que ellos le estaban haciendo, era que cuando Dios iba a restaurar el reino de Israel. Lo primero que Jesús le dijo: ustedes no le tocan ni saber los tiempos, ni los sazones, ni las sazonas que el Padre dispuso en su sola potestad. Pero algo sí yo sé decirle a ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Es impresionante saber la manera de cómo Dios comienza a obrar en la vida de los apóstoles. Tan pronto ellos fueron llenos del Espíritu Santo, su vida nunca jamás volvió a ser la misma. Eso pasa cuando nosotros le abrimos nuestros corazones al Señor, al Espíritu Santo espontáneamente, para que Dios haga el trabajo que quiere hacer en nosotros. Porque a cada uno de nosotros se nos fue entregada una fe según a la medida de la gracia que Dios depositó en cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos entregó dones espirituales. Lo que pasa es que a veces nosotros nos sentamos en la silla del conformismo y pensamos que los milagros, las señales y la maravilla simplemente son para los apóstoles, para los profetas, para los evangelistas, para los pastores, para los maestros. Luego usted, que es un miembro promedio, para usted esos milagros no existen, porque simplemente fueron diseñados para estos 5 ministerios. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen.
O sea, Jesús lo que nos está diciendo a nosotros, no importa que sea apóstol, no importa que sea la persona que limpio, que barre la iglesia, estas señales le van a seguir al que crea. Lo que le hace falta a la iglesia contemporánea es creerle a Dios. Es triste y lamentable, mis santos hermanos, de que nosotros a veces nos acostumbramos a un simple culto, nos acostumbramos a estar dentro de un círculo vicioso cuando Dios tiene cosas maravillosas y grandes para con nosotros. Anteriormente la gente iba con esa disposición a la casa de Dios de recibir una palabra, de recibir algo de Dios. Hoy en día escasea esto, mis santos hermanos. La gente va a la iglesia y luego regresa a la casa, sigue siendo la misma persona, no se le ve un cambio, no se le ve una transformación. ¿Sabía usted algo, amados hermanos? Que el mismo salmista David decía que le era mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en la casa de Dios, nosotros tenemos el maravilloso privilegio de compartir la presencia de Dios. Hay momentos difíciles, hay momentos tediosos que llegan a nuestra vida, que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos echar hacia adelante. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y alabar la gloria de Dios? Entonces fíjese algo, amados hermanos. Jesús a cada uno de nosotros nos dejó una tarea, y a cada uno de nosotros Él nos va a pedir cuenta. Conforme a la medida de la fe que se nos fue entregada, a cada uno de nosotros se nos fue entregado un talento. Pareciera, y fíjese que esta parábola Jesús la hace ya faltándole 2 días para ser entregado en manos de sus enemigos y ser crucificado. O sea, Él estaba profetizando de que se iba por un cierto tiempo, iba a regresar, y que a cada uno de nosotros nos había comisionado para esta maravillosa obra. Usted no es una cualquier persona. No. Dios tiene cosas demasiado grandes para su vida. Dios quiere hacer maravillas con usted. Pero usted tiene que entender de que usted ha sido llamado con propósito, y para poder llevar ese propósito a cabo, usted tiene que vivir una vida constantemente ocupada en la obra del Señor. Porque cuando usted tiene la mente ocupada en la obra del Señor, no pueden llegar pensamientos negativos. Por eso el apóstol Pablo decía: con la mente yo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo está diciendo, si ustedes usan la mente para servir a Dios, ustedes tendrán una vida victoriosa en la vida de la cristiandad. Por eso era que a Pablo nada le causaba molestia, porque Pablo caminaba como viendo el invisible. Pablo caminaba con una mentalidad del reino. Pablo no tenía una mentalidad humana, carnal, no. Por eso a veces le decían: Pablo, te van a matar. La gente no quiere saber de ti, tus mensajes son demasiado fuertes. Te van a matar, Pablo. Que nadie me cause molestia. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora? Porque yo cargo en mi cuerpo la muerte de mi Señor Jesús. De aquí en adelante depende de nosotros. Cuando Dios nos llama, Él nos comisiona y nos entrega dones espirituales para que nosotros lo ministremos. Resulta de que Jesús está diciendo aquí de que este caballero se fue muy lejos, pero dice que en un cierto tiempo regresó, como va a regresar nuestro Señor Jesús, la cual cada uno de nosotros le vamos a rendir cuenta por lo que Él nos ha entregado a nosotros. Resulta que cuando este Señor regresa para arreglar cuenta con sus siervos, al que le había entregado 5, le digo: aquí están 5 talentos más de lo que me diste. Muy bien, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que tenía 2, le entregó 2 talentos más. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que tenía 1, le digo: no, lo que pasa es que
como era un solo talento que me había entregado, comenzó a usar excusas y justificaciones. Lo que hice fue que lo enterré y aquí está tu talento. O sea, a Dios no le interesa, amados hermanos. Es algo que usted tiene que tratar de entenderlo. A Dios no le interesa la obra que usted haya hecho. A Dios lo que le interesa cuál ha sido la disposición de su corazón. Porque esto no es por obra para que nadie se agloríe. Por eso usted se fija, fíjese algo de que Jesús le dice: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque a lo mejor para el tiempo que duró su Señor lo podía multiplicar al 15, al 20, al 30, pero solamente se lo multiplicó al 5. Pero Jesús vio la intención del corazón. Su Señor vio la intención del corazón de ese hombre, de que Él lo hizo para gloria y honra de Él. Lo que Dios ve en nosotros es la disposición de nuestros corazones cuando nosotros nos desprendemos, nos quebrantamos delante de su presencia y le decimos: Señor, estamos aquí para trabajar en tu obra. Haz conmigo lo que tú quieras hacer conmigo. Para esto estoy, amado Señor, amado hermano. Qué lindo cuando nosotros le entregamos nuestra vida espontáneamente al Señor y nos encargamos de hacer la obra que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Qué lindo cuando nosotros podemos disfrutar el trabajo que nosotros hacemos para nuestro Señor. La mies es mucha y muy pocos son los obreros. Hay demasiada necesidad, amados hermanos, en el mundo. Este no es un tiempo para nosotros estar sentados en la silla del conformismo, en la silla de los laureles. No, Dios nos ha llamado en este tiempo para que trabajemos constantemente en la obra que Él nos mandó a hacer a cada uno de nosotros. Quizá usted me dirá: pero predicador, es que yo no tengo como esa esencia, yo no tengo como ese léxico, no tengo como esa forma de hablar o de expresarme. Déjeme decirle algo, que cuando usted le da prioridad al Espíritu de Dios, que se entrone en su vida, que sea su dueño, que sea su Señor, la palabra te van a fluir sola, la palabra te van a salir sola. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? La gente se va a sorprender contigo cuando te escuche hablando. ¿O porque usted cree que la gente se sorprendía cuando veía a Pedro hablar con tanto denuedo? Porque tan pronto los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, la esencia era tan grande que emanaba de la vida de los apóstoles, que Pedro en su primer mensaje se convirtieron 3,000 personas, en su segundo mensaje se convirtieron 5,000 personas. Ya habían 5,000 personas que habían reconciliado su vida con el Señor. Alguien puede alabar la gloria de Dios, porque lo importante, amados hermanos, de este asunto no es lo extenso que pueda predicar el predicador. Lo importante es que aunque sea una sola palabra que hable, sea dirigido por el Espíritu de Dios. Lo importante es que cuando usted cante se sienta la presencia como la sentíamos ahorita. Lo importante es que cuando nosotros hagamos las cosas, las hagamos conforme a la perfecta voluntad de nuestro amado Señor. Y qué bueno que hay una iglesia aquí que sabe alabar a Dios en el Espíritu. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? No todo se ha perdido. ¿Cuánto bendice la gloria de su nombre? El que tenía uno usó las excusas y las justificaciones que el ser humano viene usando desde el principio, tan pronto pecó. El Señor le mandó a quitarle el talento que tenía, el único talento que tenía, y dárselo al que tenía más. Porque el que tiene más se le dará más, y al que no tiene se le quitará aún hasta lo que no tiene. Usted tiene que demostrar donde quiera que usted esté, sea en el colegio, en la universidad, sea en su barrio, en su comunidad, sea en su familia. Usted tiene que hacerle saber a la gente de que hay un Cristo que cambia, de que hay un Cristo que transforma, de que hay un Cristo que cuando llega al corazón del individuo lo cambia y lo transforma. Amados hermanos, este es un tiempo, esta es una temporada para nosotros estar trabajando constantemente, para nosotros estar ocupados constantemente en los negocios del Señor.
Dios tiene propósito grande con su iglesia. Dios tiene, hermano, un propósito tan maravilloso en la vida de cada uno de nosotros, que a usted y a mí nos toca cerrar lo que los antiguos, los antepasados abrieron. A usted y yo nos toca cerrar el telón de este glorioso evangelio. En cualquier momento la trompeta puede sonar. En cualquier momento Cristo viene a buscar a su iglesia. En cualquier momento la venida de nuestro Señor Jesucristo se puede aproximar. Dios no está llamando a la unidad. Dios no está llamando a la hermandad. Dios no está llamando a que vivamos una vida consagrada a Él en toda su máxima expresión. Qué lindo, mis santos hermanos, cuando nosotros podemos desempeñar el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Usted no puede pasar toda una vida sin saber para qué Dios lo ha llamado a usted. A veces usted se siente quizá insignificante porque la gente no lo toma en cuenta. Todo eso es necesario, porque eso es lo que va formando el carácter del hombre de Dios. Cuando la gente no te toma en cuenta, cuando la gente no quiere saber de ti, eso es lo que va formando el carácter de Dios en tu vida. Eso es lo que te está llevando a la cercanía de su presencia. Los procesos, las dificultades son necesarias, porque esos son lo que nos catapulta. Eso es lo que nos va a llevar a otra dimensión de vida. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Quizás tú me dirás, pero predicador, es que yo he sido demasiado procesada, he sido demasiado procesado. Es necesario. ¿Sabe por qué ha sido procesado y procesada severamente? Porque el llamado que tú tienes es un llamado muy grande. El llamado que tienes es un llamado muy extenso, y mientras más grande es el llamado, más grande la persecución, más grandes son las batallas, más grandes son las dificultades. Pero en el desierto es donde los grandes hombres de Dios han encontrado a Dios. En medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio donde mami y papi no está, ese es el momento que Dios utiliza para llenarnos de su presencia. Ese es el momento que Dios utiliza. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Oh, yo siento su presencia. Alguien puede alabar la gloria de su nombre en esta hora. Ese es el escenario que Dios utiliza para formar lo que quiere formar en nuestra vida. Usted no es una cualquier cosa. Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 2: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Pablo aquí habla de presentéis, esta era una palabra técnica que se usaba en el Antiguo Testamento para presentar los sacrificios. Y ahora no. Dios nos manda a nosotros a que nos presentemos nosotros mismos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a entender cuál es el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Quizá tú tienes virtudes que desconoces. Quizá en tus manos hay un poder maravilloso para tocar los enfermos y los enfermos ser sanados en el nombre de Jesús. Pero no lo ha descubierto todavía, porque en el momento quizás te ha sentado en la silla del conformismo y ha dicho, pero ¿y será verdad que Dios lo va a hacer conmigo? ¿Y será verdad de que Dios me va a llevar a la grande plataforma del mundo? ¿Y será verdad que Dios va a cumplir su propósito en mí? Tengo tantos años esperando la promesa de Dios y no he visto la promesa de Dios cumplirse por ningún lado. Ese tiempo ha sido un tiempo de temporada en Dios para prepararte y para capacitarte, para cuando te lleve a los grandes escenarios tú entiendas y reconozcas que la gloria toda es de Dios, para que tú entiendas realmente de dónde Dios te ha traído, para que tú entiendas realmente de dónde Dios te ha sacado. Pero no es que el propósito de Dios no se va a cumplir. Hay veces que decimos, ay Señor, y tú no estás al tanto de mis problemas. Mire la situación que yo estoy. Cuando Jesús vio a Natanael, le digo, Natanael, he aquí un verdadero israelita, en la cual en su corazón no se esconden engaños. Natanael le dijo, pero ¿dónde me ha visto? ¿Dónde me conoce para hablar así de mi persona? Jesús le dijo, antes de que Felipe te viera debajo de la higuera, te vi.
Antes de tú estar pasando por esa situación que tú estás pasando, ya Dios te había visto. Antes de tú estar enfrentando esos problemas en tu familia, ya Dios te había visto. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Lo que pasa es que Dios a veces tiene que utilizar ciertas cosas en nuestra vida para llamarnos la atención, para que, oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Yo siento una presencia demasiado poderosa aquí en esta hora. Ukamasara Bahaya. Oh, yo siento la presencia de Dios. Es que de una u otra forma Dios tiene que llamarlo a la atención. Es lo mismo que le pasa a un niño cuando usted lo ignora porque le desobedeció. El niño comienza a gritarle, grita tanto que lo agita tanto que usted tiene que, le llama tanto la atención que usted tiene que acudir al niño. Mi alma alaba la gloria de Dios. Eso pasa. Dios a veces quiere despertar en nosotros esa inquietud de que nosotros lo busquemos, porque en la prueba, en la dificultades, es que el ser humano comprende que realmente Dios tiene propósito grande. Quizás tú crees que la obra de Dios ha terminado en tu vida. No, no es así. Dios llega hasta donde tú llegas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Para Dios no existe límite. Si pensaba que para Dios existían los límites, para Dios no existen los límites. Dios llega hasta donde tú puedas llegar. Si tú piensas en grande, todas tus cosas serán en grandes. Pero si piensas con una mente mediocre, como que si tu Dios fuera un Dios pequeño, ¿y cómo será que yo voy a poder lograr lo que tanto anhelo y lo que tanto sueño si no tengo plata? Su Dios es dueño del oro y de la plata. No piense con una mentalidad pequeña, piense con una mentalidad grande. Si usted necesita 5,000, no pida 2, pida 10. Piense con una mente positiva de que Dios puede hacer en mí lo que yo creo que Él lo puede hacer. De que Dios puede ayudar a mi familia como yo creo que Él lo puede hacer. Y Dios así lo va a hacer. Pero a veces nos sentamos a llorar. ¿Y será verdad, Señor, que tú estás conmigo? Señor, ¿y será verdad que tú tienes propósito conmigo? Claro, hermanos, que Dios tiene propósito contigo. Esos procesos, esa situación te están empujando al propósito de Dios. Pero es que ya yo estoy en una edad muy avanzada. Ya para mí ya no existe ya lo que me han profetizado, me han dicho. Para mí es difícil. No. Abraham tenía 98 años. Rumbo a los 100 años iba Abraham. Y la promesa de Dios todavía se mantenía firme. Porque Dios no tarda en cumplir lo que no promete a nosotros. Y si para nosotros es tardío, para Dios no. Porque para Dios 1000 años es como si fuera un día. ¿Alguien puede alabar a Dios? Entonces hay demasiado trabajo. Las almas se están perdiendo. Hay alcohólicos, hay drogadictas que necesitan de nosotros, la iglesia. Usted no puede prender una lámpara y meterla debajo de la mesa, porque no le va a alumbrar el auditorio, la casa. Usted tiene que esa antorcha ponerla en el lugar más alto posible para que pueda ver todo claro. Usted y yo somos la luz del mundo. Como somos la luz del mundo, tenemos que tratar de estar en los lugares donde nosotros podamos alumbrar más a aquellos que están perdidos, aquellos que necesitan de Dios. No hay tiempo, hermano, para la ociosidad. No hay tiempo para uno sentarse en la silla del conformismo. Estamos en los tiempos finales. Estamos dentro de la dispensación de la gracia, donde Dios tiene propósito grande para con nosotros, su iglesia. Pero
Pero si usted se siente en la silla del conformismo, en la silla de los laureles, y no hace lo que Dios le mandó a hacer a usted, usted no va a lograr llegar al propósito de Dios. Para Dios no existe pasado. Para Dios no existe futuro tampoco. Porque Dios siempre ha habitado en un eterno presente. Lo que viene a ser tu pasado ya ha sido el futuro de Dios. Y lo que ha sido tu pasado ha sido el presente de Dios. O sea, ¿qué me falta por ver? Si ya Dios lo ha visto todo por mí. Si antes de la predestinación de todo lo que existe a vida y por haber, Él me escogió. Él me llamó con propósitos sobrenaturales. Él te llamó con propósito grande. ¿Qué más quiero ver de lo que ya Dios ha visto en mí? Dios confía en ti. Dios confía en mí. Lo único es que Dios es un gran caballero. Si tú no le das la prioridad de que Él haga el trabajo que Él quiere hacer, Él no lo va a hacer. Pero si tú le das la prioridad a Él, de que Él pueda llevarte al propósito maravilloso y espectacular que tiene diseñado para tu vida, ahí tú llegarás. Pero tienes que abrirle tu corazón a Él y confiar en Él por encima de todas las vicisitudes. Porque esta tribulación, esa tribulación que usted tiene, no es una tribulación extensa, es una tribulación momentánea, que produce cada día más un eterno y excelente peso de gloria. Usted no se puede sorprender por la situación en la cual usted en estos momentos está atravesando. Si Cristo dijo que en el mundo usted y yo tendríamos aflicciones, Cristo nos dio una palabra clave: confiar, porque yo he vencido al mundo. O sea, como yo he vencido al mundo, ustedes también lo pueden vencer. Como yo he vencido, ustedes también lo pueden hacer. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. O sea, una cosa no puede quitar la otra. O sea, nada no puede separar del trabajo que Dios nos mandó a hacer a cada uno de nosotros. ¿Usted cree que simplemente Jesús le habló a sus discípulos? No, Jesús habló en plural. Y ustedes recibirán poder cuando en ustedes haya venido el Espíritu Santo. Hermano, qué bello cuando nosotros podemos vivir en el Espíritu. Cuando nosotros logramos vivir en el Espíritu, nosotros vivimos una vida completamente para Dios. Dice que el justo lo juzga todo y no es juzgado por nadie. Cuando nosotros vivimos una vida conforme al Espíritu, practicamos la justicia de nuestro amado Señor. El vivir en el Espíritu, usted puede tener acceso a entrar al corazón de Dios. Porque dice que el Espíritu Santo escudriña aún hasta lo más profundo del corazón de Dios. O sea que si usted y yo estamos en el Espíritu, tenemos acceso de poder entrar al corazón de Dios y saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Podemos entender realmente qué Dios tiene con nosotros. Eso va a pasar. Que cuando Cristo venga, habrá un pueblo prudente y otro insensato. Un pueblo que constantemente está ocupado en los negocios del Señor, pero haber otro pueblo que no vive una vida ocupada en los negocios del Señor. Involúcrese, hermano. Cuando se hable de oración, vamos a la iglesia a orar. Cuando hablamos de un estudio de la palabra, vamos a ir a empaparnos de la palabra de Dios. No nos quedemos en la casita. Hoy hay demasiado entretenimiento.
La gente iba anteriormente más a la iglesia porque había menos entretenimiento. Hoy la gente se queda en la iglesia. El apóstol dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Hermano, cuando nosotros nos congregamos recibimos fuerzas, recibimos nueva palabra, recibimos nuevo aliento de vida, recibimos una nueva bendición. Cada vez que nosotros experimentamos a Dios, conocemos algo más de Dios. Dios es infinito, la palabra de Dios es infinita. A medida que nosotros nos vamos congregando y buscando el rostro del Señor, es que nosotros vamos conociendo realmente qué Dios tiene plasmado para nosotros. Por eso es que Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en adelante, Pablo tiene que amonestar a los corintios. Ya lo había amonestado en la primera carta, capítulo 3. Pero tienen que amonestarlo de nuevo. Y en la primera carta lo amonesta por la siguiente razón. Habían crecido bastante. Yo me alegro, dice el apóstol Pablo, que ustedes hayan crecido en sabiduría, en conocimiento, en dones espirituales, pero no según ni conforme a ciencias. O sea, Pablo lo que le quiere dejar dicho a la iglesia de Corintios: ustedes han crecido bastante, pero han madurado muy poco. Una cosa es el crecer y otra es el madurar. La etapa de crecimiento es engañosa, porque hay veces que usted ve un joven que tiene 15 o 14 años y cuando usted le ve el rostro usted cree que es una persona de 30 años, pero cuando usted lo trata usted se da cuenta que apenas es un bebé que no ha madurado. O sea, como iglesia nosotros tenemos que madurar, de que hemos crecido bastante en conocimiento, de que hemos crecido en extensión en distintas partes del mundo, bastante hemos crecido. Pero la iglesia contemporánea necesita madurar en toda su máxima expresión. O sea, el hecho de que la iglesia de los Corintios habían milagros impresionantes y sobrenaturales, el hecho de que ellos vivían una vida en una profundidad de señales, de milagros y de prodigios, muchos géneros de lengua, mucha profecía, no quería decir de que habían alcanzado madurez. Porque entre ellos habían contiendas, habían problemas. Porque uno decía yo soy de Apolo, otro decía yo soy de Cefa. Cada uno era partidario de uno de sus seguidores principiantes, que en un momento dado quizás, por eso Pablo tiene que decirle a muchos de ellos: bueno, yo a fulano y a fulano solamente he bautizado, doy gracias a Dios que no he bautizado a todos ustedes. Porque Pablo entendía que si algo él era, lo era por nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en toda su epístola Pablo comienza diciendo: apóstol y no de hombre, sino por gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo en una ocasión tuvo que abrirse y decirle: no es que yo pretenda haberlo alcanzado ya, porque parece ser como que lo veían demasiado espiritual. Pablo decía: no es que yo pretendo verlo alcanzado ya, ni que tampoco yo sea perfecto, sino que yo trato por ver si logro así lo que se me ha sido en Cristo Jesús. Ahora bien, dijo Pablo, una cosa yo hago, y es olvidando ciertamente la cosa que dejé atrás, prosigo el blanco hacia el supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Un creyente que todavía vive una vida de pasado es un creyente que nunca va a poder llegar al futuro de Dios. Porque para existir un futuro debe de existir un presente. Y Dios nos está llamando en nuestro presente porque Él tiene futuro grande para con nosotros. Quizás tú no lo estás viendo ahora. Quizás te escasea la plata aún hasta para pagar el taxi para venir aquí a la casa de Dios. Pero Dios tiene cosas grandes contigo y no lo sabes. Dios tiene en el futuro cosas maravillosas preparadas para ti y no lo sabes. Ten
enciega la mente, el enemigo de una u otra forma trata de cómo distraernos a nosotros, para que nosotros nos desenfoquemos del propósito de Dios en nuestra vida. Pablo decía, si comemos para Dios comemos. Si no comemos para Dios no comemos. Si vivimos para Dios vivimos. Si morimos para Dios morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, como quiera somos del Señor. Lo importante es que aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya oveja en la manada, nosotros seamos del Señor. ¿Cuántos pueden bendecir la gloria de Dios en esta hora? Hay que preocuparse por alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Hay que tratar de buscar la forma de cómo nosotros acercarnos más a la presencia de Dios. Porque así como había problema en el campamento de Silo cuando Dios llamó a Samuel, hay problema en este tiempo. Dice que antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, Dios llamó a Samuel. Cuando nosotros estamos en el altar, en la presencia de Dios, se nos pega algo. Cuando yo tengo 2 días que no predico, estoy inquieto. Yo hasta lloro a veces, mi esposa lo sabe. Porque no me gusta estar sentado. Yo me siento bien cuando puedo enseñar la palabra de Dios. Yo me siento bien cuando puedo predicar al aire libre y puedo llamar a las almas. Cuanto alaba la gloria del Señor, al arrepentimiento. Porque así es que tiene que estar nuestra vida espiritual constantemente ocupada en los negocios del Señor. Cuando nuestra vida constantemente está ocupada en los negocios del Señor, nuestra vida, hermano, es una vida victoriosa. Porque al nosotros estar ocupados, incluso hay algo, hermano, que hay veces que usted tiene muchos problemas. Y cuando usted tiene la mente ocupada en algo, se le olvidan los problemas. No sé, pero todavía en mi vida, tengo 28 años, y todavía en mi vida yo no he visto un loco guapo. Todos los locos que mis ojos han visto, lo han visto con los dientes pelados. Y cuando no lo veo con los dientes pelados, con el sol del día lo he visto acostado en la acera, la gente huyéndole al sol y él durmiendo tranquilo. El loco vive una vida tranquila. ¿Sabe por qué? El loco no tiene que pagar luz, el loco no tiene que pagar casa, el loco no tiene que mantener hijos, el loco no tiene que hacer nada y vive una vida alegre. Si hay frío, para el loco hay calor. Y si hay calor, el calor para el loco es como frío. Hay que hacerse el loco, mis santos hermanos, a los problemas. Hay que hacerse el loco a las situaciones. David se hizo, usted sabe lo que es eso, que David huyéndole a Saúl. David huyéndole a Saúl, porque Saúl lo quería matar. Y se encuentra con sus archis enemigos, los filisteos. Luego de haber derribado a Goliat. Mis amados hermanos, y los soldados lo toman y dicen, pero ven acá, y este no es el hombre que allá en Israel, la doncella dice que Saúl mató a su 1000 y David a sus 10,000. Sí, es el rey de Israel. Y ya está ungido David, era el rey. Y lo tomaron y dice que lo llevaron al rey Aquís, el rey de los filisteos. Y cuando se lo llevaron, David dice que fingió ser loco, comenzó a botar baba por la boca, a escribir en la portada de la puerta como que si era un loco. Y dice el rey aquí, ¿es que acaso me hace loco aquí en mi casa? Me hace falta loco aquí en mi casa. En pocas palabras, que hay unos chorros de locos y ustedes me traen otro loco más. Que no, que es el rey de Israel, que mira que ese es el hombre que allá la doncella decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese David no, ese no es David, ese es un loco. Ustedes me trajeron un loco, ¿acaso me hace falta loco aquí en mi casa? Se hizo loco, inmune a los problemas, a la situación de su enemigo que quería matarle y quitarle la vida, y escapó. Pero predicadores, que los problemas están duros. Cuando los problemas se ponen duros, los duros se ponen en el camino. Pero predicador, la situación está difícil, póntele difícil a la situación. Predicador, la economía está difícil, póntele difícil a la economía. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora? Vamos a ver quién va a ganar.
No le haga caso al diablo, porque el diablo lo que quiere es llevarte a creer de que Dios no está contigo. El diablo quiere llevarte a creer de que Dios no está a tu disposición. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Mira, te está enfermando con los problemas, te está enfermando con las situaciones, y Dios te quiere trabajando en la obra de Dios. Dios te quiere sano, no te quiere enfermo. Según un diagnóstico que escuché yo de una doctora muy profesional, ella decía que el 95% de las enfermedades son producto del estrés. Cuando usted vive una vida estresada, hay que debo allí, hay que tengo problemas aquí. No es que usted se haga el loco de pagar lo que debe, claro. Pero lo que le quiero dejar dicho es que usted tiene que tratar de vivir su vida alegre. Yo conozco personas, hermano, que tienen deuda. Y usted le ve el rostro tan alegre. Se gozan para el Señor de una forma tan sobrenatural que uno se siente maravillado. Y dice, wow, yo que tengo una cosita, a veces y esta gente que tiene unos problemas tan grandes así, Dios de la gloria. Porque es que ellos viven alegre con el Señor. Viven una vida con un corazón, hermano, espontáneo delante de Dios, rendido delante de la presencia de Dios. Se han hecho locos a la situación. Entonces Dios te necesita en sana salud para Él llevar a cabo lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Prediquemos, hermano, donde quiera que estemos. No necesitamos altos parlantes para llevar el mensaje. En la universidad podemos predicar, en el trabajo podemos predicar. Camino a nuestra casa podemos predicar, podemos decirle a la gente de que hay una sola escapatoria para este mundo perverso. Y está en las manos de Jesús. Demostrémosle, amados hermanos, a la gente de que Dios tiene cosas grandes con nosotros. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Trate de que cuando Cristo venga, lo encuentre usted siendo así. Sirviéndole a Dios fervientemente y ocupado en la obra de Dios constantemente. A cada uno de nosotros. Mire, Dios no nos exige mucho. Él nos da una salvación gratuita. Que ni aún el oro, ni los dólares, ni los millones de este mundo pueden pagar una salvación de la que Dios nos da a cada uno de nosotros. Lo único que Dios nos exige a nosotros, que vivamos en santidad y que le seamos fieles. Eso es lo único, y que hagamos el trabajo que Él nos mandó a hacer. A cada uno Él nos comisionó una tarea. Efesios capítulo 4, verso 8, dice que subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad. Y dice que dio dones a los hombres. O sea, a cada uno de nosotros, Dios nos entregó dones sobrenaturales para llevar a cabo esta maravillosa obra. Usted no es una cualquier persona. Amén. El mínimo trabajo que usted cree que usted tenga, ese es el trabajo que Dios le agrada que usted haga. Quizá usted lo ve como significante, pero para Dios, lo que usted está haciendo, lo está haciendo para gloria y honra de Él. Así que dele la mano al hermano que está a su lado y dígale, ocupado en la obra de Dios hasta que Cristo venga. Dígale, no hay oportunidad aquí para descansar. Ocupado hasta que Cristo venga a buscar. Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca, es obvio y velar.